Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Te voy a traer nuevamente, ¿verdad? Otro estudio más. Esta vez es en Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. El tema es el río que fluye desde el templo. Amén. Y la palabra se lee como está escrita en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dice así: me trajo de vuelta luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. ¡Wow! Poderosa. Se dice, ¿verdad?, que el río del santuario con el gesto, mostrando las fronteras de la tierra. Vemos, ¿verdad?, la entrada de la casa, que habla de este santuario donde fluirán las aguas, y que además la entrada, o sea, la puerta, es nada más y nada menos que Cristo. He aquí que las aguas salían. Esto significa el Espíritu Santo, quien fluye a través de Cristo. No es agua, sino aguas. Y literalmente sale de la casa con su fuente, el mismo trono de Jehová. Aleluya. Esto me manda y hace referencia en el capítulo, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo del 37 al 39. Y dice así: en el último día más grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Que el octavo día de fiesta era en los tabernáculos. En el versículo número 38 del libro de Juan dice: el que cree en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva correrán de su vientre. Aleluya. Esto nos deja muy en claro que no es hacer, sino creer lo que dice la palabra de Dios, que es toda la historia de Cristo y el crucificado. Todos los sacrificios señalaron a Cristo, y todo lo que Él hizo en sacrificio señalaron a Cristo. Por medio de la cruz, así como la totalidad del tabernáculo y del templo, junto a sus enseres, se refiere a Cristo, a todos los creyentes, directa e indirectamente, desde su interior. Aleluya. Versículo 39 del libro de Juan dice: y esto dijo el Espíritu que habían de recibir a los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado, ¿verdad? El Espíritu Santo comenzará en el día de Pentecostés. Él ya había sido dado, ¿verdad?, cuando Juan escribió
poco antes de la crucifixión. Y cuando Jesús murió en la cruz y fue resucitado 3 días más tarde, Él se levantó con un cuerpo glorificado. Y esto era una de las señales de que todo pecado ya había sido expiado, o sea, ya se había limpiado, por lo que entonces se abriría paso para que el Espíritu Santo llegara en una dimensión nueva. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, quien fluye en Cristo, ¿verdad? Literalmente sale de casas con su fuente, del mismo trono de Jehová, que salían por debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Y esto muestra que las aguas acrecentarán a sí mismo, y no solo como en la naturaleza, por la entrada de otros riachuelos tributarios. Este umbral habla de suelo. Y en el sentido espiritual se refiere a la humildad. Al sur del altar denota el canal o curso de río. Es el altar de Jehová, que quiere decir el Calvario. Versículo número 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vueltas por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira, al oriente, y vi que aquí las aguas salían del lado derecho. Esto me sacó por el camino de la puerta del norte, lo que simplemente significa que la puerta oriental interior estaba cerrada y que la puerta exterior al oriente estaba cerrada también. Por lo tanto, el Señor le guió afuera por el atrio interior y exterior por la puerta norte. Hay un significado espiritual en este aparente pasaje oscuro, y es que muchos están hambrientos por el Señor, pero no saben exactamente cómo recibirle reconocidamente en el curso, aunque es directo, la alabanza de una manera directa, pero todos quienes persistan la recibirán, porque todos están invitados a venir a los pies del Maestro. Amén. Y me mandó para Apocalipsis capítulo 22, versículo 27. Y dice así: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Dios está hablando al clamor del Espíritu Santo en un mundo dolido que está perdido y está moribundo. Lo que también dice el Espíritu Santo se refiere a nosotros los creyentes, que si alguien puede oír, entonces puede venir también a Cristo. Y cuando habla de sed, está hablando de una sed espiritual. Es el clamor por Dios en el alma del hombre. El mundo generalmente, ¿verdad? Jesús murió
por todos nosotros y por lo tanto, todos pueden ser salvos si realmente quieren venir a Él. Amén. Y salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordero en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas y me llegaban hasta los tobillos. Escuchen bien. El hombre es Cristo. Mientras las aguas salen por debajo del umbral del santuario y mientras ellas fluyen al oriente, que el canal comienza a ensancharse. En esta primera etapa tiene cerca de 457 metros, 1500 pies, wow, de ancho, y no es muy profundo todavía, porque solamente llegaba hasta los tobillos. Todos los tobillos representan la entrada al río, que es el modo de la cual representa la salvación. Amén. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Las rodillas significan la oración y la dependencia total en el Señor. Significaba, ¿verdad? Estas cosas hechas que son por el poder del Espíritu Santo y que en el lugar de la carne. Por lo tanto, las rodillas también representan el bautismo con el Espíritu Santo. Y me manda para Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les diese que hablasen. Esto nos habla de que no solo los apóstoles fueron llenos por el resultado de la cruz, sino que el Espíritu Santo podía entrar en cualquier manera, ¿verdad? Podía entrar en cualquier corazón de aquellos que creen y de tal manera morará permanentemente. Y es la evidencia física e inicial de una persona que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y fue dicho por el profeta Isaías, y todo esto nos dice y nos hace ver que no fueron ellos quienes iniciaron, sino lo que inició y quien inició fue el Espíritu Santo. Como lo veremos, estos eran lenguas conocidas en algunos lugares del mundo, pero no por el orador. Amén. Los lomos representan la parte procreativa del hombre y señala el poder milagroso de Dios que debe ser predominante en todas las personas bautizadas, que son bautizadas con el Espíritu Santo. Y midió otros 1000 y era ya un río y no podía pasar porque las aguas habían crecido. Y el río no se podía pasar sino nadando. Wow. El arroyo ya ensanchado hasta ahora es un río el cual no se podía pasar. Este río representa la última progresión y conecta si se dejara abierta, que simboliza el evangelio completo para el hombre completo. En cierto sentido, el río es un tipo físico del Espíritu Santo y Él obra dentro de nuestras vidas. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombres? Después me llevó y me hizo volver por la tibiera del río. Ahora Cristo llama la atención de Ezequiel y al curso del río, a la fuerza del río. Por lo tanto,
este escenario se tiene la fuente, que es el santuario, y el curso, el cual está junto al altar, ahora es la fuerza que representa lo que el río hace. Versículo 7. Y volviendo yo, he aquí, en la ribera del río había muchísimos árboles, por un lado y el otro. Muchos árboles, esto significa fruto. Los árboles crecen y a ambos lados del río. A ambos lados del río. Y esto nos lleva a Juan capítulo 15, versículo número 5. Y dice, yo soy la vida, vosotros el pámpano. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Esto se refiere que no es la iglesia y que tampoco es el predicador y tampoco es una doctrina concreta. Cristo solamente en nosotros. Cristo solo. Y nosotros somos los pámpanos. Nosotros que somos los creyentes. Repito, somos los creyentes los que tenemos la entrada, que todo lo que recibimos de Dios proviene exclusivamente y solamente de Dios y de su cruz. Este es el caso que simplemente tenemos que fijar nuestra mente, nuestra mirada en la cruz y que debe de ser nuestra fe. Entonces, de esa manera el Espíritu Santo puede crecer en su fruto dentro de nuestras vidas. De otra forma, no se puede realizar así. Y todo creyente tiene que leer aquella frase una y otra vez, por medio de la cruz. Sin eso, nada podemos hacer. Amén. Aleluya. Y seguimos. En el versículo número 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la llanura y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Esto es, ¿verdad? La idea de río, lo que trae vida en el desierto. Como el Espíritu Santo es por medio de Cristo que puede traer vida al hombre no renegado, quien está muerto en transgresiones y pecados. Y literalmente esto habla del mal muerto, que no contiene vida alguna. El mal muerto luego será sanado. Es simbólico de lo que el Señor puede hacer por medio de su Espíritu Santo en la vida de una persona. Amén. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entrare en este río. Está hablando, ¿verdad? La palabra río significa los dos grandes, ¿verdad? Ríos, mientras que este río fluye hacia el oriente del santuario y luego dará la vuelta al sur, hacia el mar muerto. Alguna altura en este curso hacia el sur se dividirá con un lado que continuará hacia el mar muerto. Por el otro lado, siguiendo el curso hasta el Mediterráneo. Y como resultado, y por cualquier medio, mientras el mar muerto anteriormente
no contenía vida, ahora habrá muchísimos peces, lo que significa vida en abundancia. Otra vez, esto representa lo que Cristo puede hacer en el corazón de la vida de un creyente, de cualquier individuo. Y vivirá todo el que entrare en el río. Esto representa una vida nacida de nuevo, llena del Espíritu Santo. Amén. Y será que junto a él entrarán pescadores. Y de este en Gadí hasta Eneglayín. Allí, será tendedero de redes. Según su especie será su pescado, y como el pescado del gran mar, en grandísima abundancia. Aleluya, mi alma adora la gloria de Jehová. Wow. Esto nos está hablando del mal muerto. Y ya no es un mal muerto, sino que sobreabunda con vida. Esto habla de los muchos diferentes tipos de peces, ¿verdad? En grandísima y abundancia, que es de la cosecha de la cual el Espíritu Santo está ocupado. Wow. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán como salinas. La razón por la cual estos lugares no son sanados es debido a la imperfección que continuará a existir durante el milenio. Él tendrá libre albedrío con la libertad de selección. Si él acepta el dominio del Mesías, entonces podrá disfrutar de los beneficios mostrados en el versículo número 1 al versículo número 10. Y en el versículo número 12, pero si rechaza ese gobierno, como él, la esposa de Lot, se convertirá en sal por la gracia despreciada. Wow. Amargura y muerte. Esto habla de la gente natural y no de los que son santos y glorificados. Las bendiciones milenarias serán poderosas, permanentes, y superará enormemente, y así borrará todo el mar, pero completamente, porque solamente en el nuevo cielo y la nueva tierra habrá perfección. Versículo 12. Junto al río en su riviera, a uno y a otro lado, crecerá todo árbol de comer. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario del fruto. Será para comer, y su hoja para medicina. Ahora Ezequiel le fue mostrado el propósito de estos árboles milagrosos que crecen cada uno de lado a lado en estos ríos. Estos árboles perpetuamente producirán un nuevo fruto porque están nutridos por el agua que sale del santuario. El fruto sanará y asimismo nutrirá. Tal es el carácter de una vida y ministerio basado en el Calvario y vivificado por el Espíritu Santo. De hecho,
la población en el mundo, que incluye a todos con excepción de los santos crucificados. Continuará viviendo perpetuamente por medio del fruto y la hoja de estos árboles. En otras palabras, el proceso de envejecimiento será detenido. Los santos glorificados no necesitarán tal cosa. Amén. Así ha dicho el Señor Dios. Este es el término en que partiréis a la tierra en heredad. Entre las 12 tribus de Israel, José recibirá 2 porciones. En Josué, la tierra fue dividida desde el sur hasta el norte. En el día venidero de la restauración, será repartida desde el norte hasta el sur. José recibirá 2 porciones. Es porque él personalmente no recibió ninguna, sino más bien esas se entregaron a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y la heredéis así los unos como los otros, porque ella alce mi mano, por ella alcé mi mano, que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta tierra os caerá en heredad. Wow. Quiere decir que la heredaréis, ¿verdad? Así como unos con los otros. Y esto se refiere a cada tribu, independientemente del tamaño